Hola, bienvenidos a otra emisión de Cuarto Oscuro. Yo soy Emil y los invito a conocernos a través de las redes sociales de Oriente Media. Y para quienes nos escuchan a través de iVoox y Spotify, los invito a conocernos a través de nuestro canal de YouTube y activar la campanita para estar al tanto de los contenidos de nuestro canal. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es la maestra Cristian Gabriela, a quien hemos visto en otros contenidos como El Rincón del Análisis y El Glosario Psicológico, que también pueden ver en nuestro canal de YouTube. Hola, maestra Crisdex. Hola, Emil, ¿qué tal? Es un gusto poder estar en este espacio de Cuarto Oscuro. Gracias por la invitación. Y ella, para quienes ya nos conocen y para quienes no nos conocen todavía, los pongo en contexto, es psicóloga con un enfoque psicoanalítico. Y hoy justamente quisiéramos abordar un tema muy importante, muy interesante. Ya se aproxima una festividad de gran importancia en nuestra cultura, que es el Día de Muertos, y que comúnmente celebramos el 1 y 2 de noviembre, y que en países como Estados Unidos tiene su equivalente, que es el Halloween, que se celebra el 31 de octubre. Esta celebración proviene principalmente de la sincretización de la cultura, de las culturas indígenas, las culturas originarias de Mesoamérica, y que se fusionó con el judeocristianismo proveniente de los países que colonizaron América, que fue principalmente España, y que bueno, fue una manera de cómo en cierto modo los indígenas pudieron mantener en sus tradiciones originarias, disfrazándolas un poco como de esta sincretización. Sin embargo, hoy me interesaría abordar un tema más de fondo, y esa es la implicación psicológica de estas celebraciones. Maestra Crisdex, me gustaría que nos comentara este tipo de celebraciones, o como luego le decimos, reírnos de la muerte, ¿cree que lleve una implicación de fondo de manera psicológica? Sí, sin duda creo que tiene bastantes implicaciones de fondo el tema de la muerte. Es una característica muy peculiar que en la cultura mexicana se hagan estas ofrendas y estos tributos, toda una serie de ceremonias y ritos con respecto a la muerte, como dando a entender justo que hay una especie de burla, como un dominio muy amplio sobre el concepto de la muerte. Sin embargo, esto no significa que no haya un dolor a partir de la pérdida. Yo me atrevería a decir que toda esta serie de rituales tiene mucho que ver o está relacionada con la manera en que cada quien va procesando de alguna forma este dolor y esta pérdida, e incluso una especie de intento de explicación de qué pasa cuando las personas mueren, ¿no? Porque justamente desde esta tendencia un tanto más psicoanalítica, específicamente de Jacques Lacan, se nos dice que no sabemos nada en realidad sobre la muerte. Y con esto no me refiero a que no sabemos qué significa que alguien se muera, ¿no? Sabemos que cuando alguien muere, pues ya no tenemos ese contacto físico con esa persona, que no la vamos a volver a ver en este plano terrenal o físico que nosotros conocemos. Pero a lo que me refiero, o a lo que intenta de alguna manera decir este autor, es que ninguno de nosotros sabe, ninguno de los que estamos vivos aún sabe qué es lo que sucede cuando alguien muere, ¿no? En esta cuestión de las prácticas religiosas se intenta dar una explicación diversa, ¿no? Desde que van al paraíso, que existe el purgatorio, que está el infierno, pero en realidad ninguno de nosotros sabe o ha tenido ese contacto. Y creo que otra de las implicaciones que hay en torno a estos ritos y en general en torno a la muerte es esta idea, por ejemplo, de los mediums que hacen un contacto con los espíritus y que pueden decirnos un mensaje, que más que yo lo pienso como que más que los espíritus o las personas que ya no están vivas nos quieran dar un mensaje, es más una necesidad de la persona que se queda aquí en este plano, que quiere saber, que quiere mitigar a veces ese dolor, esas culpas, esos sentimientos que pueda llegar a tener a partir de tener que despedirse de una persona que murió. Y que todas estas tradiciones como los altares, las ofrendas, es una manera de evocar o de recordar pues esa nostalgia, esa pérdida que tuvimos a partir de que alguien muere. En ese sentido, pareciera que entonces este tipo de prácticas rituales son más como para satisfacer una necesidad del que está vivo que evidentemente del que muere, porque pues no sabemos, bueno, por lo menos hasta ahora nadie tiene una
evidencia irrefutable de que alguien pueda regresar en otra manera, como un fantasma, como una energía, y que se manifieste, ¿no? Es decir, ha habido algunos acontecimientos muy peculiares, sin embargo, son hechos que no necesariamente pueden dejar una evidencia irrefutable. Me parece a mí muy poético lo que nos dice respecto a los mediums, cómo es alguien que dialoga con la muerte, que dialoga con un muerto. Me parece justamente una necesidad que se necesita satisfacer de parte del que está vivo, como si tuviera que purgar ciertas culpas, ciertas cosas que no pudo comunicar con el muerto, o bueno, con el ya ahora muerto, ¿no? Sí, como todos estos rituales que apuntan hacia una necesidad exacerbada y que incluso, no es una generalidad, pero puede haber ciertas personas que están como en una especie de pensamiento obsesivo con respecto a saber algo de los seres queridos, ¿no? O tienen algún sueño sobre estos familiares o estas personas, y es prácticamente como una verdad. Y más que entrar en el conflicto de si es una verdad o no es una verdad, yo creo que lo importante en este tipo de cuestiones es lo que se resignifica a partir de esos sueños o de esas ideas. Es decir, ante un hecho doloroso, imaginemos a alguien que pierde a su padre, ¿no? O a su madre, y tenía múltiples hijos, ¿no? Digamos que ante ese mismo hecho, a lo mejor alguno de ellos entra en una profunda tristeza, a lo mejor empieza a tener algún tipo de consumo de sustancias o alguna otra práctica que pueda catalogarse como obsesiva, que lo lleve a un deterioro de su vida en todas las esferas, ¿no? En una cuestión personal, económica, etcétera. Pero pensemos en otro hijo que en lugar de, o sea, no significa que no se sienta triste, pero a partir de ese dolor o de ese recuerdo o de esas impresiones que se quedaron almacenadas en su memoria, en sus sentimientos, decide emprender un negocio familiar que era a lo que se dedicaba su papá, ¿no? Supongamos que era carpintero o algo por el estilo. Entonces él retoma como ese negocio y se convierte en el mejor carpintero de la zona. Es decir, a lo que voy con esto es que la muerte justamente puede llevarnos a tomar diferentes actitudes y conductas en el cómo nos posicionamos a partir de esa pérdida, y buscar a otra persona que nos dé como esos mensajes puede ser algo que en apariencia pudiera ayudar hasta un cierto punto, dependiendo de las características de la persona, pero también puede llegar a ser pues no tan benéfico en ese sentido, ¿no? Y decía esta cuestión de los sueños porque recordemos que los sueños es parte de esas manifestaciones del inconsciente, de todo eso que se queda ahí almacenado, que no podemos a veces expresar de una manera consciente. En este punto me gustaría también hacer hincapié en que este podcast tampoco se trata de meritar este tipo de prácticas, este tipo de rituales, porque yo creo, desde mi punto de vista muy personal, también tienen una importancia para poder sobrellevar justamente este duelo tan profundo que puede ser la ausencia total de un ser vivo. ¿Qué piensa usted al respecto, maestra? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que no se trata de demeritarlo, al contrario, tiene una función muy específica en esta cuestión de que podemos apalabrar de alguna manera a través de este tipo de manifestaciones, a través de este tipo de símbolos, lo que representa la muerte, ¿no? Dejar como esa idea de que tenemos esa convivencia cada año con los seres queridos, de que a lo mejor incluso imaginamos que cuando nosotros, hay personas incluso que dicen, cuando yo me muera quiero que en mi ofrenda me pongan tal cosa, ¿no? Por ejemplo, yo pediría fresas tal vez o algo por el estilo. A lo que me refiero con esto es que da una posibilidad de tramitar todos estos sentimientos que son complejos. Esto tampoco significa que todas las personas tienen que hacerlo para poder sobrellevar todos los sentimientos que implica una pérdida o la muerte de alguien, pero lo menciono porque el hecho de perder o de que alguien muera, sea cercano o no sea cercano, indirectamente nos va confrontando con nuestra propia muerte, que es algo o es un aspecto
del que tenemos una certeza, es decir, sabemos que todos en algún momento vamos a morir, y pensar en esa idea, según desde lo que planteaba Freud en El malestar de la cultura, es una de las cuestiones que precisamente genera ese malestar, esa angustia, el saber que vamos a morir, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, es esa incertidumbre, es como paradójico porque es una certeza que genera la incertidumbre de no saber de qué manera va a ser, ¿no? De que no esperamos que vaya a resultar doloroso, complicado, pero está ahí como rondando, ¿no? Entonces todo este tipo de tradiciones nos permite procesar o resignificar las pérdidas y el concepto de muerte, como que no sea algo que nos deja un agujero en el alma, en el sentir, y que podemos poco a poco lidiar con ello. En este caso de la cultura específica, bueno, en México, pues cada año se llevan a cabo estos rituales, ¿no? Que el primero es para conmemorar a los infantes, y el día 2 es para recordar a los adultos. Y que justamente México lamentablemente es un país donde nos enfrentamos día a día con la muerte de muchas maneras, de maneras muy lamentables, debido a la violencia, o incluso actualmente con esta cuestión de la pandemia, pues es algo que está latente todos los días, ¿no? Entonces, este tipo de tradiciones me parece, por lo menos a mí, algo muy importante, porque en cierta manera tal vez puede ser una actividad que nos ayude a sobrellevar un poco más este sentimiento tan abstracto, ¿no? Sí, ya trasladándolo hacia una cuestión no tan personal, sino más cultural, justamente hay procesos de aculturación y de culturación que son importantes y que van marcando como la tendencia de un tiempo y espacio en una determinada zona geográfica, ¿no? En este caso a lo que me refiero es que cuando yo o más bien hace algunos años, no era tan común el celebrar o el festejar el Halloween en México, ¿no? Sin embargo, se ha dado esta aculturación, es decir, se han incorporado ciertos elementos de otra cultura, que en este caso sería específicamente de Estados Unidos, y el 31, incluso los demás días, es común ver a personas disfrazadas, ¿no? Tanto niños como adultos, ya es algo que se ha incorporado y que marca una tendencia ahora en este tiempo y espacio. Y la deculturación es cuando hay ciertas pérdidas de tradiciones o costumbres en una cultura específica. En este caso hay lugares donde tal vez esta tradición se ha perdido, sin embargo hay otros donde también se ha mantenido y que, como hemos dicho ya, pues tiene múltiples finalidades, ¿no? No es solamente como el poner ciertos alimentos, ciertos adornos para recordar a las personas, sino tiene toda una implicación, yo me atrevería a decir que incluso hasta económica en un punto. Se dice que el fin último de una sociedad tendría que ser el aplazar la muerte. En ese sentido, para eso se diseñan diversas políticas, no sé, de salud, económicas, de seguridad. Pero la cultura como un elemento importante de una sociedad me parece curioso, me parece interesante cómo muchas culturas tienden a hacer de la muerte una especie de culto, de una especie de rito, que a la vez que es paradójico el que esté presente ahí la muerte, también pareciera que en el fondo se procura evitar la muerte, ¿no? Sí, es algo parecido a lo que mencionaba hace un momento, como de saber que vamos a morir, tener esa certeza, pero al mismo tiempo tener la incertidumbre de cómo lo vamos a hacer, y que al final es algo que representa un cierto temor, ¿no? Me hace pensar mucho como en estos ritos que yo he observado un poco más en la cuestión de la práctica católica, donde se hace un velorio, ¿no? El velorio justamente es velar a la persona que muere. Hay lugares donde le hacen 2, 3 días, un día, dependiendo de las circunstancias, y que se hace toda una serie de rezos, ¿no? Que los rezos es con la finalidad de que puedan atravesar este camino del inframundo, por decirlo, hacia el paraíso, ¿no? O hacia la vida terrenal. Posteriormente a que ya se hace el entierro de la persona o que se incinera el cuerpo, hay toda una serie de rosarios, ¿no? Que duran 9 días. Posteriormente hay un levantamiento de la cruz. Es decir, todos estos ritos, desde el velorio incluso, pues la persona que muere ya no puede presenciarlos, ¿no? Ya no tiene
tiene la capacidad de darse cuenta de que esto está sucediendo alrededor o por su causa de alguna forma. Sin embargo, es una forma de que las personas que están a su alrededor puedan lidiar, porque es algo muy complicado que yo creo que tiene que ver mucho como con las situaciones de guerra, el ver morir a una persona y que, o sea, así como de, bueno, ya se murió, lo que sigue, vamos a aventarla por ahí a la fosa común o algo por el estilo, es algo muy complejo, es algo muy impactante para todos los seres humanos, es algo que genera hasta una especie de horror, ¿no? Entonces, el poder irse despidiendo casi de manera gradual de las personas que mueren es algo hasta cierto punto necesario para que no haya como una especie de colapso mental, por decirlo, ¿no? No significa que, más bien no significa que si yo hago toda esa serie de rituales ya no me va a doler o no voy a tener ese estado de trance casi, ¿no? Porque el duelo justo es como una especie de trance que se genera a partir de una determinada pérdida, no solo de la muerte, pero en este caso específico de la pérdida que produce una muerte, y que es importante poco a poco recobrar pues ese sentido de lo que sucedió, ¿no? Hay personas que a veces olvidan, y no porque lo olviden a propósito, sino en esta cuestión inconsciente, es una defensa ante el yo porque se ve vulnerado de alguna manera. Entonces, todos estos ritos, todas estas cuestiones son importantes para poco a poco poder procesar lo complejo de la muerte, que genera muchos sentimientos. Yo estaba pensando también como en esta tendencia o en este gusto de alguna forma a las películas de terror, ¿no? Donde justamente pues lo que vemos ahí es una matanza, ¿no? De diferente índole, ¿no? Desde como las cosas más sutiles hasta las cuestiones visuales más gráficas, ¿no? Donde los cortan a la mitad o con una motosierra o no sé, la mayoría de las películas pues de eso se tratan de alguna forma, ¿no? Y a pesar de que la muerte en la realidad, por decirlo así, genera como todos estos sentimientos, el verlo a través de una pantalla en apariencia da como una sensación de control, es decir, nos genera un estado de tensión, una cierta angustia incluso, pero ya cuando se acaba la película es así como, bueno, no fue real, no me pasó a mí, ya, ¿no? Hasta hay como un gusto por este tipo de películas. Yo creo que retomando un poco esto de la tradición mexicana, tal vez tiene un poco que ver también con esto, ¿no? O sea, es un periodo, son 2 días, 3 días, donde se da como todo este proceso de elaboración, de comprar las cosas, de recordar a las personas. Es como ese momento para tal vez sentirse como nostálgicos, tensos, tristes, evocar ciertas cuestiones, pero posteriormente poder seguir con la vida o con las actividades que se tienen que hacer. No significa que la muerte no siga ahí rondando, pero es como una especie de apaciguarla un poco. Justamente me quitó de la boca uno de los temas muy importantes que quería abordar, y ese es el de la cultura en torno al terror, en torno a las criaturas paranormales, en torno a los asesinos seriales, que ese es el lado B, creo yo, de la muerte, ¿no? Porque por un lado estamos hablando del que muere y de los que se quedan aquí. Pero bueno, más allá de un proceso biológico natural o de la enfermedad, pues también existe el que mata, ¿no? Y en ese sentido, ¿cree que este tipo de cultura en torno al terror sea una manera también como de sublimar o de desplazar ciertos deseos de muerte o de matar? Más que de sublimar, podría, creo yo, que encajar un poco más una figura que es la formación reactiva o la transformación en lo contrario, donde no es que haya del todo así como un altar para las personas que matan, pero sí genera como un cierto misterio o enigma el por qué llegan a transgredir las normas culturales, regresando también un poco a esta parte cultural, a los límites sociales que se establecen, es decir, a la renuncia de todos los impulsos que los seres humanos debemos de llevar a cabo para poder estar viviendo en comunidad, en una cultura específica, en sociedad. ¿Y qué hay de diferente en ellos que los llevan a cometer ese tipo de actos o ese tipo de crímenes desde esta visión social justamente? Por ejemplo, Freud en el ensayo de
bueno, en el texto de 3 ensayos para una teoría sexual, específicamente donde habla sobre la sexualidad infantil, también menciona que todos estos sentimientos de angustia, de terror, también llegan a generar una satisfacción sexual, no una cuestión genital, pero sí una satisfacción sexual, es decir, que es otro de los elementos, creo yo, que están muy presentes en las películas, ¿no? Siempre hay como que la pareja que están ahí teniendo un acercamiento físico, íntimo, y llega el que los mata, ¿no? O salen con poca ropa o cosas por el estilo. Está como esta dualidad entre la vida y la muerte, como lo erótico y lo más agresivo, lo que conlleva a un asesinato como tal. Entonces yo creo que son varios elementos en torno a esta cultura que se transforman o se trasladan. Más que sublimarlos, creo que se podrían canalizar o desplazar en esa figura o en ese personaje que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no? O en los casos de la vida real. Bueno, pues nos pareció muy interesante toda esta información que nos presenta. Nos ayuda a conocer aún más acerca de estas tradiciones tan peculiares que tenemos principalmente en Latinoamérica. Y bueno, pues nos gustaría tenerla en otro momento. Le agradecemos mucho su atención, maestra Cris Dex. Gracias a ti, Emil, por la invitación a este espacio y a esta plática tan interesante. Los invito a conocernos a través de nuestras redes sociales de Oriente Media, y para quienes nos escuchan a través de iVoox y Spotify, los invito a conocernos a través de YouTube y activar la campanita para estar al tanto de los contenidos de nuestro canal. Nos escuchamos en otra emisión de Cuarto Oscuro. Chao. Adiós.